A ver, ¿qué rayos está pasando en la administración estadounidense? ¿Por qué ahora empiezan a verse casos de fugas de datos en Estados Unidos? En este caso tenemos otra información. Resulta que más de 11,000 funcionarios reciben acceso a archivos confidenciales. Archivos que se supone son delicados y no deberían tenerse algún tipo de información o de acceso para cierto tipo de personas. Pero esto tiene mucho que ver con el escándalo que ya habíamos comentado con respecto al jefe del Pentágono y un escenario más preocupante en el que aparentemente no se está sabiendo cómo manejar la situación de lo que significa trabajar con la administración de Donald Trump y algo que parecía obvio, pero parece que en este caso no lo es. Y es que la seguridad cibernética en Estados Unidos está simplemente de cabeza. Y así en este caso, empleados de la Administración de los Servicios Generales de Estados Unidos, básicamente han tenido que empezar a reconocer esto, ¿no? A todos los empleados de la administración se les ha abierto por error el acceso a una carpeta de Google Drive que contenía documentos potencialmente sensibles, entre ellos esquemas de la propia Casa Blanca. O sea, esto ya escala unos niveles inesperados. Esto es informado por el Washington Post, pero si nos ponemos a pensar realmente, estamos hablando de que ahora de 11,000 personas depende de temas de información muy sensible. Algunos creen que de hecho esto va a terminar de todas maneras dentro de la prensa. En este caso, en particular, se trata de la información sobre una puerta, por ejemplo, blindada, proyectada en el centro de visitantes de la Casa Blanca, así como datos bancarios de un proveedor que colaboró en una de las ruedas de prensa de Donald Trump. Estamos hablando de información muy sensible que no debería tenerse acceso de manera pública, a pesar de que así lo estamos viendo. Además de todo esto, hay unos 10 o 15 archivos en la carpeta que solamente se tuvo pues este tipo de acceso para verlos, sino también con permiso para hasta editarlos. Por el momento, el departamento informático ha identificado los propietarios de los archivos y ha restringido que su uso pues sea compartido. En los últimos meses, la administración estadounidense se ha visto ya salpicada por una oleada de escándalos relacionados con el tema de las filtraciones de datos clasificados. Lo comentábamos en anteriores videos. Nada más hace poco, el 20 de abril, el New York Times había informado de que el secretario de Defensa de Estados Unidos compartió planes detallados para una operación militar contra los hutíes de Yemen en un chat con el mensajero Signal, en el que se encontraba su esposa, su abogado e incluso su hermano. Claro, estamos hablando pues de un escenario sin precedentes que está generando cierto descontento en la Casa Blanca. Dicho sea de paso, a finales de marzo, Jeffrey Goldberg, que es el redactor en jefe de The Atlantic, había informado que él se encontró accidentalmente en un grupo de chat cerrado en el que estaba precisamente el jefe del Pentágono y él discutía planes para los ataques contra los objetivos hutíes con el vicepresidente J.D. Vance, el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz y el secretario de Estado Marco Rubio. Muchos de ellos confirmaron que estaban en el chat. Incluso se empezaron a presentar los diferentes capturas de pantalla donde se demostraba que era un chat completamente real. En este caso, Goldberg había presentado capturas de pantalla que en este caso correspondían en el jefe del Pentágono horas antes del inicio de la operación y ha informado que los tipos de aviones y objetivos se sabían incluso antes de que se lleve esta información a la prensa. No solamente eso, el periodista ha acusado a los funcionarios de una grave vulneración de la seguridad. Y ahora hay una situación bastante llamativa y es que el Pentágono ha tenido que desmentir que el jefe de la defensa enviara datos clasificados a un chat con sus familiares. Entonces, ¿está mintiendo el New York Times? Esta es una información que ha sido manipulada. ¿Qué rayos está sucediendo en Estados Unidos con el tema de las filtraciones de información? El portavoz del propio Departamento de Defensa, Sean Parler, ha tachado de falsas estas informaciones, ¿no? Donde, según se decía, terceras personas tenían acceso a la información sobre los planes de la operación militar de Estados Unidos. El New York Times y todos los demás difusores de noticias falsas que repiten su basura toman con entusiasmo las quejas de los ex empleados descontentos como únicas fuentes para su artículo. Esto escribió Parnell en sus redes sociales. Él ha agregado que la única fuente de la publicación fueron las palabras de antiguos empleados del Pentágono
que parecen tener motivos para sabotear la agencia del secretario de Defensa. En este caso estamos hablando pues del Pentágono, y esto es lo que ha comentado, además de que está buscando una división marcada entre Pete Hegseth con precisamente Donald Trump. Este es un escenario llamativo porque, vamos a ser honestos, parece, según dice en todo caso la Casa Blanca, que en este momento hay una suerte de crisis y de guerra mediática entre Estados Unidos o la administración estadounidense con algunos medios de comunicación. Cualquiera sea el escenario, lo más llamativo de todo esto es que estamos en un momento en el que se empiezan a revelar informaciones y se demuestra, si así no sea cierto el tema de las filtraciones, que existe una marcada división entre Estados Unidos con los que se supone son sus propios ciudadanos, los propios medios de comunicación y, más importante, el tema de cómo se está trabajando dentro de la administración estadounidense. Recordemos que ya se empieza a decir que de repente van a pedir la cabeza de Pete Hegseth, que va a renunciar al tema de ser el secretario de Defensa. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Pero a todo esto también es necesario hablar de lo que está sucediendo en Ucrania, y Estados Unidos se cansó de manera definitiva y ha lanzado un ultimátum a la administración, si se le puede llamar así, de Volodymyr Zelensky. Y acaban de revelar entonces cuáles son las concesiones que Washington está esperando que Kiev dé para resolver la crisis ucraniana, y que sin ellas no se va a poder resolver nada y simplemente se cancela todo. Sí, Estados Unidos ha comunicado a Kiev que espera concesiones por su parte, entre ellas la negativa de Ucrania a entrar a la Alianza Atlántica, algo que hemos visto que va a ser difícil tomando en cuenta que la propia administración ucraniana ha empezado a barajar esta situación de hablar país por país para que terminen aceptándolo dentro de, como hemos comentado, la Alianza Atlántica. Además, le están diciendo que tiene que reconocer a Crimea como parte de Rusia, y también, obviamente, la administración en Washington es la que tiene que dar el primer paso de este reconocimiento, el traspaso del control de la central nuclear de Zaporilla a Estados Unidos, algo que va a ser un poco complicado tomando en cuenta que el propio gobierno de Rusia considera que este es parte de su territorio. Así que este suerte de escenario donde se lanza un ultimátum a Ucrania también está sirviendo para lanzar un mensaje a Rusia en el que tal vez no se van a llegar a muchos acuerdos. Esto ha sido informado a través de The Wall Street Journal. Dicho sea de paso, según los funcionarios occidentales, estas ideas fueron esbozadas en un documento confidencial que altos funcionarios de la administración de Donald Trump presentaron a sus homólogos ucranianos en París el jueves 17 de abril. Así que están muy avisados con respecto a lo que puede terminar sucediendo. Esto ha sido revelado por la propia publicación. Además, Washington está a la espera de la respuesta de Kiev, que supuestamente se va a dar a conocer en una reunión de funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos en Londres, prevista para finales de esta semana. Así que tenemos el plazo de esta semana para saber exactamente qué es lo que va a suceder. Recordemos que esto también encaja con las palabras del propio presidente estadounidense, que salió al frente a decir que tenían que darse resultados en breve, pronto, para seguir con las negociaciones en Ucrania y con Rusia, si no, él ya iba a desentenderse de esta situación, porque primero, ni siquiera era su guerra, porque ya apoyó a Ucrania durante más de 3 años, y porque en este momento necesita poner todo su poderío, su interés, sus esfuerzos en una situación más complicada que necesita el país. Sí, evidentemente, se refiere a China. Así el escenario, es muy importante comentar que las posiciones del tema de Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania llegasen a coincidir gracias a este mensaje, a este documento entregado a los ucranianos. Bueno, las propuestas podrían ser enviadas a Rusia. En ese sentido, no se descarta una nueva visita al país del enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, que básicamente ya va viajando a Rusia 4 veces en 3 meses, van a ser 5, tal vez van a ser 6. O sea, existe un compromiso marcado por la parte estadounidense, pero vamos a ser completamente honestos. Esto no significa que dé un resultado necesariamente bueno. En este caso, el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la resolución del conflicto ucraniano, pero solamente a condición de que se tenga en cuenta los intereses de Rusia y se eliminen las causas profundas de la crisis, como por ejemplo la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica. Y claro, ahora es importante tomar en cuenta que ya hubo una reunión entre Putin y Witkoff. Esta fue el 11 de abril y duró más de 4 horas en San Petersburgo. De hecho, se supone que mucha de la información que se dio en esta reunión, que nosotros no sabemos, aparentemente llegó pues a una situación de entendimiento con Donald Trump,
y por eso después se dio esta reunión en París, en la que después salió pues el gobierno estadounidense a decir que, bueno, si no había resultados, ellos se iban a retirar de las negociaciones. Cualquiera sea el escenario, lo único cierto es que se le está exigiendo algo a los propios ucranianos que hasta ahora no se ha podido cumplir. Finalmente tenemos que hablar de esta situación tan complicada que se está viviendo en México. Y es que para muestra un botón de lo que está sucediendo, básicamente vamos a dar un poco de antesala, se ha transmitido en televisión abierta un mensaje del gobierno estadounidense en televisión abierta de México con respecto a hablar de la migración, ¿no? O sea, el gobierno estadounidense lanzó en México un mensaje televisivo del gobierno de Donald Trump en contra de la migración, algo que ha caído muy mal, obviamente, sobre todo por temas de soberanía, a México. Es así que Claudia Sheinbaum, presidente de México, ha dicho que va a buscar que se prohíba la transmisión de propaganda extranjera precisamente en su país, algo que tiene todo el sentido del mundo. En este caso, la presidenta mexicana ha comentado que su gobierno va a buscar entonces reintegrar a la ley nacional un artículo que prohíbe, en este momento, pues como hemos dicho, sobre todo, ¿no?, la difusión de propaganda extranjera en territorio nacional, el cual curiosamente fue eliminado en el 2014. Lo anterior, luego de que la administración de Donald Trump, como habíamos comentado, pautó una serie de mensajes a la televisión mexicana en la que amenaza con perseguir a aquellas personas que busquen migrar a Estados Unidos de forma ilegal. Hemos decidido reponer el artículo y ponerlo nuevamente en la ley. Es parte de las reformas que vamos a enviar el día de hoy o mañana, que van a ser enviadas al Congreso para que ningún gobierno extranjero, para que ninguna entidad o ningún gobierno adicional pueda pagar para difundir estos anuncios, esta propaganda. Terminó expresando la mandataria. Sheinbaum también ha señalado que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió una recomendación a todas las cadenas televisivas para que se retiren estos mensajes protagonizados por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cual estamos viendo en pantalla. En las distintas versiones de la propaganda estadounidense, Noem sale parada delante de la bandera estadounidense y se dirige a la población elogiando al presidente Donald Trump y advirtiendo que el gobierno, que ha prometido llevar adelante la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, va a perseguir a quien ingrese al país de manera ilegal. Esto es realmente llamativo porque, vamos a ser honestos, es un verdadero escándalo porque está yendo en contra de la soberanía nacional. El presidente Trump tiene un mensaje claro: si estás aquí legalmente, te vamos a encontrar y te vamos a deportar. Nunca podrás regresar, amenaza la propia funcionaria. En otros videos, la ex gobernadora de Dakota del Sur advierte que si estás considerando pues de manera ilegal entrar a América, ni lo pienses. Quiero ser clara, si entras a nuestro país y rompes nuestras leyes, los perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Sí, esto es lo que ha sucedido con respecto a esta transmisión, como hemos dicho, en el pleno territorio mexicano, el cual, como hemos dicho, es un auténtico escándalo, pero demuestra algo bastante llamativo y que hemos comentado en reiteradas ocasiones, ¿no? Este escenario en el que tristemente el gobierno norteamericano toma ciertas medidas y no necesariamente las comunica a los que se supone son sus aliados. Así que esto es lo que está sucediendo, este es el complicado escenario que se vive. Además de todo esto, lo que llama la atención es que muchos creen que tiene una carga fuerte ideológica, ¿no? Empezar a elogiar al presidente estadounidense en otro país no necesariamente tiene que ver con algún tipo de campaña específica. Esta estrategia, de hecho, no es atípica para Noem. Esto también es importante comentarlo, quien desde que asumió el cargo de la secretaria de Seguridad Nacional a comienzos del año, ha publicado videos en sus redes sociales casi a diario, portando armas o acompañada de agentes fronterizos de Estados Unidos, y en el que transmite el mismo mensaje antimigración que acabamos de ver. Así que, tomando en cuenta todo esto, es una estrategia bastante llamativa, pero que de nuevo vulnera completamente la soberanía nacional, y por eso México ha tenido que tomar esta nueva acción. Sin embargo, ya varios internautas han mostrado sorprendidos de que canales de televisión abierta, como hemos dicho, hagan este tipo de publicidad oficial en el tema de un gobierno extranjero que además contiene amenazas a los propios ciudadanos mexicanos. De nuevo, esto es un escándalo. Y bueno, tomando en cuenta las iniciativas que está comentando Claudia Sheinbaum, vamos a ver si esto da resultados en las próximas horas. Lo más preocupante de todo esto es que, como hemos dicho, una vez más se demuestra que Estados Unidos
ejecuta sus propias acciones y muchas veces sin siquiera preocuparle la soberanía nacional, la misma de la que tanto ellos reclaman. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.